Las ratas asquerosas del régimen Ortega Murillo somete a trabajadores públicos a un brutal servicio militar obligatorio en zonas rurales, donde son forzados a soportar condiciones inhumanas. En Jinotega, un grupo de empleados, incluyendo a una mujer con problemas dermatológicos, fue obligado a arrastrarse en el lodo, soportando humillaciones por parte de entrenadores criminales de la policía. Esto no es entrenamiento, es tortura. Los empleados son forzados a pasar noches sin dormir, con poco acceso a comida y agua, y todo esto con el pretexto de prepararse para un supuesto golpe de Estado. La dictadura está convirtiendo a sus empleados en soldados del miedo. Este entrenamiento no es más que una estrategia para intimidar y someter a quienes aún trabajan en las instituciones públicas. Desde el 2018, los parásitos vivientes de Ortega y Murillo han llevado a cabo estas atrocidades, utilizando el miedo y la violencia para controlar al país. Estamos hablando de más de 350 asesinatos durante la Operación Limpieza. Estos campamentos de terror son una mancha más en el historial sangriento del régimen excremento de los Ortega y Murillo. ¿Hasta dónde llegará la locura de esta dictadura que no tiene límites? A medida que la dictadura criminal de los Ortega Murillo se aferraba al poder, exigió a los empleados públicos participar en entrenamientos militares, un requisito ineludible desde el 2021. Esta medida responde tanto a la paranoia del régimen ante un posible ataque de la oposición, como a la necesidad de probar la lealtad de sus seguidores. Los campamentos, instalados en zonas boscosas cerca de delegaciones policiales, emulan las pruebas de supervivencia de la guerra civil de los años 80. No obstante, en la actualidad, no hay un conflicto armado con ningún grupo político. Durante los años 2023 y 2024, el régimen parásito aumentó el número de campamentos para trabajadores estatales en todo el país. Estos entrenamientos, que inicialmente solo involucraban a policías voluntarios y paramilitares, ahora incluyen a civiles, buscando mantener el control ante las deserciones y cualquier señal de disidencia. Las condiciones extremas de los campamentos y la imposición sin posibilidad de objeción evidencian el control totalitario de las ratas asquerosas de los Ortega Murillo, que utiliza estos métodos como un instrumento de represión y demostración de poder. Los empleados públicos en Nicaragua enfrentan una brutal realidad. Si quieren mantener su trabajo, deben someterse al servicio militar impuesto por las ratas de alcantarilla de los Ortega Murillo. A pesar de las súplicas de María y su evidencia médica, le dijeron que la orden era inquebrantable. Al llegar al campamento en Jinotega, María y sus compañeros fueron amenazados con cárcel si revelaban lo que iban a vivir. Sin descanso, luchando contra condiciones inhumanas y sometidos a ejercicios crueles, fueron obligados a entrenar bajo un régimen de humillación y terror. Las noches eran aún más aterradoras. Simulando un combate, les ordenaban buscar al enemigo después de detonaciones falsas, cargando pedazos de madera como armas. María, agotada física y emocionalmente, entendió que por su salud y dignidad no podía seguir trabajando para el gobierno. Esa experiencia, especialmente arrastrarse en el lodo con el rostro cubierto de podredumbre, la llevó a la decisión de abandonar Nicaragua. La dictadura utiliza estos entrenamientos no solo como un mecanismo de control, sino también como una herramienta para infundir miedo y forzar lealtades. El reclutamiento para estos campamentos de entrenamiento es obligatorio y no admite excepciones. Todos los trabajadores del Estado, independientemente de su edad, género o condiciones físicas, deben asistir. La directriz, casi militar, baja desde las altas esferas del régimen criminal de Nicaragua y es coordinada por la asesina policía y los secretarios políticos de las instituciones. Según una fuente del Ministerio del Interior, se notifica a los empleados con apenas 3 días de antelación, prohibiéndoles llevar teléfonos o informar a sus familias. La capacitación, bajo amenazas de cárcel si hablan, se convierte en un proceso de humillación y desgaste físico. Durante 7 días, los funcionarios son sometidos a un entrenamiento intenso y absurdo, con la excusa de prepararlos para enfrentar una rebelión terrorista. Los jóvenes resisten mejor, pero los mayores, como Juan, sufren las consecuencias. Sus ideas enfermizas están agotando a la gente, dice desde México, donde decidió exiliarse tras el reclutamiento. Al finalizar la semana, son devueltos a sus oficinas con la orden de no hablar, mientras los cobardes secretarios políticos anotan su desempeño. Los que son catalogados como competentes quedan en otra lista, listos para una guerra que solo existe en la mente criminal del régimen.
Durante el campamento, los días estaban llenos de entrenamientos extenuantes, mientras que las noches se convertían en una búsqueda del enemigo que los dejaba a todos en estado de alerta. José, que tiene una discapacidad motora, se vio obligado a participar a pesar de sus limitaciones físicas. La preocupación por su salud lo acompañó desde el inicio, escuchando relatos de compañeros que no lograban soportar las duras pruebas. Al llegar al campamento, notó que muchos compartían su temor, pero había un grupo de jóvenes que se mostraba entusiasmado, ansiosos por revivir la experiencia de las guerras pasadas que sus ancestros habían narrado. Día tras día, José enfrentaba actividades desgastantes, como arrastrarse por el lodo y saltar obstáculos, con poco tiempo para descansar. La noche traía consigo el desafío de patrullar el campamento en busca del enemigo. Una noche, exhausto y sin poder más, José pidió al entrenador quedarse atrás mientras el resto se preparaba para desactivar una bomba. Sin embargo, el cansancio pudo más que él, y terminó durmiendo en medio del bosque. Una situación que refleja la desesperación y el trauma de la experiencia. La presión y las exigencias del régimen Rata no solo afectaron a José, sino que también evidenciaron un sistema que ignora las necesidades humanas en su afán por consolidar el control. 7 días de un nuevo servicio militar transformaron la vida de José, quien durante su tiempo en el campamento padeció una dura rutina. La búsqueda de explosivos se convirtió en un ejercicio de supervivencia, cuando sus compañeros tuvieron que localizarlo tras encontrarlo dormido en el bosque. Al ser descubierto, el oficial lo regañó y le propinó una patada, simbolizando la brutalidad que permea el entrenamiento. José, alimentándose únicamente de arroz y con una escasa porción de comida enlatada, perdió alrededor de 15 libras y sufrió cambios preocupantes en su salud, evidenciados por el estado de sus heces. Al final de la semana, José enfrentó la incomprensión de su familia sobre la capacitación, eligiendo callar sobre su sufrimiento y las condiciones inhumanas que había enfrentado. En su mente, el campamento no era más que una locura del régimen criminal sandinista, de la cual anhelaba escapar. Su experiencia, marcada por la privación y el abuso, lo llevó a dejar su país en busca de paz y seguridad. La memoria de esa semana traumática lo acompañará, un recordatorio de la desesperación que empuja a muchos a huir de su hogar. La paranoia del régimen mazamorra de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante una posible insurrección ciudadana se refleja en la orden de obligar a los trabajadores del Estado a participar en campamentos de entrenamiento militar. Según fuentes consultadas, esta medida surge de un temor exacerbado sobre un nuevo levantamiento civil, una idea considerada descabellada por algunos expertos. La creencia de un ataque al gobierno ha sido alimentada por informantes que, según las fuentes, están equivocados en sus apreciaciones sobre el clima social actual. A pesar de que la posibilidad de un levantamiento siempre ha estado presente, los analistas argumentan que la situación ha cambiado drásticamente desde la represión de la oposición y el exilio de críticos en años recientes. Comparan el contexto actual con el enfrentamiento contra la Contra en los años 80, señalando que los temores del régimen asqueroso y asesino no se alinean con la realidad actual, lo que resalta la fragilidad de su posición en el poder. El régimen excremento de Daniel Ortega está enfrentando una creciente deserción en sus criminales fuerzas policiales, lo que ha llevado a la implementación de un nuevo programa de entrenamiento militar para funcionarios públicos. Sin embargo, esta decisión no solo refleja un intento de llenar los vacíos dejados por los desertores, sino que también evidencia el profundo temor y resistencia entre los empleados del Estado. Según expertos, muchos han optado por abandonar el país ante la amenaza de ser forzados a participar en estas actividades, lo que indica una alarmante falta de voluntad para enfrentar una posible confrontación violenta en el futuro. Militantes sandinistas, junto con otros funcionarios, han decidido huir por el temor a ser reclutados y participar en un régimen que consideran cada vez más opresivo. La estrategia del gobierno parece estar fracasando, ya que muchos, en lugar de sentirse motivados para servir al régimen criminal, prefieren marcharse y reconstruir sus vidas en otro lugar. La insistencia en la formación de nuevos soldados no solo ha llevado a una fuga masiva de militantes sandinistas, sino que ha creado un ambiente de zozobra y miedo, donde las libertades y derechos humanos son constantemente violados. Un simpatizante sandinista, quien no es empleado del Estado pero tiene vínculos con el gobierno, ilustra la coerción que enfrentan quienes están asociados con el régimen sicario de los sandinistas. Aunque su participación en un campamento de entrenamiento militar no era un requisito formal, la presión implícita lo llevó a aceptar una semana de sufrimiento y humillaciones, donde las condiciones eran duras y el miedo por su seguridad personal fue palpable. No pude decir que no, compartió, resaltando la tensión en el ambiente que lo obligó a asistir, junto con otros simpatizantes sandinistas de organizaciones cercanas al gobierno.
Al finalizar el entrenamiento, el simpatizante sandinista recibió una canasta básica que no compensó las penurias sufridas. Aunque salió de esa experiencia físicamente intacto, el desgaste emocional y la incertidumbre sobre su futuro lo llevaron a considerar seriamente dejar su trabajo, temiendo ser arrastrado a un conflicto en el que no desea participar. La lección clara de su experiencia es que, en el actual clima político y criminal de Nicaragua, incluso aquellos que se consideran ajenos al Estado pueden verse forzados a participar en actividades que los ponen en riesgo y cuestionan sus principios.